A un lado, la zona conocida como Bodega de los Alfredos. Si nos fijamos también, al otro de nuestros lados se encuentra en este caso la zona conocida como El Pozo. Dos de las áreas en las que más están trabajando y han trabajado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Hablamos con su presidente Julio del Olmo porque nos va a contar los nuevos hallazgos aparecidos, en este caso en la zona del Pozo. Hablamos de una bala Mauser. Sí, la situación es que preveíamos que podía haber un pozo balsa y lo que hemos encontrado ha sido un cercado de unos 10 metros de lado y dentro del cercado encontramos la boca de un pozo. Es un pozo que tiene aproximadamente un diámetro de 1,25 m, 1,30 m y lo que se está procediendo es a vaciarlo. Ahora mismo, desde la superficie, estamos aproximadamente a 9 metros de profundidad. Y hasta ahora los materiales que han salido son los propios del derrumbe de la tapia, que han sido arrojados al interior del pozo precisamente para taparlo. Hay varias apariciones en este caso que son esperanzadoras. Sí, precisamente el último día de trabajo, que ha sido este viernes pasado, encontramos en el interior del pozo una bala de Mauser de cabeza redondeada, que era la que normalmente utilizaban las milicias y el ejército en retaguardia, y otro fragmento de lo que puede ser una bala de pistola. Está muy deteriorado, tiene un óxido de cobre propio de una bala, pero bueno, eso todavía está sin confirmar. Pero sí es muy importante destacar esa bala de Mauser, pertenece a un arma de guerra y el arma comúnmente utilizada para cometer estos asesinatos. Julio, ¿cuántas personas estáis desarrollando vuestra labor aquí ahora mismo en esta excavación, en esta perforación de este pozo? Sí, ahora mismo están trabajando 4 personas que son profesionales, están dirigidos hay que decir, de los 4, 3 son arqueólogos. Hay otro arqueólogo que es quien nos habla, quien dirige esta excavación, y luego normalmente están viniendo todos los días 2 o 3 voluntarios. ¿Puede ser esta semana decisiva? Esta semana va a ser decisiva por varias razones. Una, porque normalmente estos pozos en estas zonas suelen alcanzar un máximo de unos 12 metros, estamos ya en 9 metros, o sea que no nos falta demasiado para llegar a esa cota. Y dos, porque ahora mismo con los medios técnicos que nosotros contamos tampoco tendríamos mucho margen para bajar mucho más. Está claro también que tiene una vinculación directa con, en este caso, la bodega de los Alfredos. Sí, ese ha sido un descubrimiento interesante, porque cuando nosotros estuvimos trabajando en la bodega de los Alfredos encontramos que se había construido un aljibe, además un aljibe grande, importante, de muy buena factura constructiva, pero obviamente dices, ese agua no es suficiente tanto para las personas como para el ganado que pudiera haber. Entonces lo que hemos encontrado es que los materiales constructivos que tenemos aquí alrededor del pozo son exactamente los mismos que hemos encontrado en la bodega, y además está el pozo justamente pegado al camino que se abrió de acceso hasta la bodega, que son escasamente unos 400-500 metros. Por lo tanto, creo que podemos afirmar con bastante seguridad que este pozo es el pozo de la bodega, lo cual también añade otro punto interesante, y es que si en 1936 se aprovecha la bodega para arrojar a personas asesinadas porque estaba abandonada, debemos presuponer que este pozo también estaba abandonado, y esa es la razón por la que también fuera utilizado para arrojar a estas personas. Hace escasamente una semana veíamos como una fotografía era fundamental a la hora de encontrar el pozo. ¿También lo han sido los testimonios orales, como en el caso de los Alfredos? Sí, nosotros siempre trabajamos por dos cuestiones. Una, porque hay una demanda de familiares que quieren encontrar a sus desaparecidos, y dos, porque recibimos testimonios orales que nos indican los lugares o exactos o aproximados donde fueron arrojadas esas personas que fueron asesinadas. Aquí estamos exactamente en el mismo caso. Distintos testimonios orales nos decían que al lado del camino de los almendros y muy cerca del camino que se llama del Pozo, curiosamente, el camino perpendicular, es donde se encontraba ese lugar, ese pozo donde fueron arrojadas estas personas.
Esto es primero con la fotografía aérea y ahora con el trabajo mecánico lo que hemos podido confirmar, y ahí estamos trabajando. ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre en este momento? Que haya precipitaciones en este caso, que no se pueda adecuar algún tipo de maquinaria. Cuéntanos, Julio. Sí, bien, este mismo viernes hemos contado con la presencia de un aparejador que nos ha confirmado, ¿no?, lo que estamos viendo, y es que el pozo se conserva en unas condiciones muy perfectas de conservación. El lugar en el que estamos es una peña consistente y se percibe que no hay mínimos desprendimientos laterales. Con todo, obviamente, hay una serie de riesgos, tratamos de minimizarlos. Como veis, tenemos un andamiaje en el que no nos hemos conformado con poner unos tablones, sino que se han puesto vigas de madera, tenemos una red anticaída, es decir, la persona que baja abajo ya por la profundidad baja con un arnés sujeto al polipasto, es decir, tratamos de trabajar al máximo con las medidas, con medidas de seguridad y comprobando continuamente, bueno, que no haya riesgos. En esas bajadas, y como apuntabas al principio, también hemos podido ver cómo se ha encontrado material propio de la época. Sí, estamos encontrando un tipo de material que de alguna manera contextualiza el lugar en el que estamos. Se está encontrando, como luego podréis ver, abundante cerámica de loza blanca, cerámica decorada, cristales propios del siglo XIX e incluso siglo XX, es decir, bueno, vajilla normal de botijos, etcétera, cántaros que se utilizaban en la época, algunos clavos de fundición, es decir, pues los materiales propios del momento histórico en el que nos encontraríamos en aquel momento del asesinato de estas personas. Por el momento, las próximas funciones que se van a realizar, estamos viendo también cómo el resto de tus compañeros están manos a la obra. ¿Cuáles son? Sí, ahora el trabajo es seguir bajando. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, una persona baja hasta el fondo del pozo, es la que va moviendo la tierra, y ya con el polipasto eléctrico que tenemos se va sacando. En el exterior se va comprobando si contiene algún objeto, algo que sea de interés, y ese es nuestro trabajo, sacar tierra y al mismo tiempo comprobar que todo se hace con el máximo de seguridad. Sí, bueno, estamos en la bodega conocida como Bodega Casa Alfredo, que es la bodega donde teníamos noticia que fueron arrojadas numerosas personas que habían sido sacadas de la cárcel de Medina del Campo. Después de casi 3 semanas de trabajo pudimos entrar por un respiradero de la bodega y ya en los días siguientes poder localizar la puerta de entrada en la que estamos ahora. Como veis, es una puerta de entrada bastante singular, tiene 2,5 metros de altura por 2 metros de ancho y una rampa muy larga, ¿no?, que permitía el acceso de los carros al interior de la bodega. Cuando entramos en la bodega nos damos cuenta que tiene unas proporciones ya de una bodega que tiene pretensiones, desde luego, de negocio importante, ¿no? Nos han dicho que es una bodega preparada aproximadamente para unos 200.000 litros de vino. Cuando llegamos al final de la rampa, al lado izquierdo tenemos un brazo de 38 metros de largo. Al final de ese brazo y por encima es donde estaba el lagar, ¿no?, y por una canaleta bajaba el mosto hacia los toneles o las cocederas. Luego el brazo que va en línea con esta rampa de entrada tiene 25 metros de largo y hay otro brazo a la derecha que se tiene 15 metros de largo. Otra singularidad que tiene la bodega es que toda ella tiene un suelo de cantillo y por el centro de cada uno de los brazos lo que vemos son unos raíles de madera que servían para que los toneles de vino pues fueran transportados con facilidad de un lado al otro. Por lo tanto, estamos ante lo que podemos hablar ya una bodega industrial, ¿no?, que al tiempo que se construye, siglo XVII-XVIII, la bodega, se construye también el caserío
que albergaría a los trabajadores como a los animales necesarios para todo el trabajo que hubiera que hacer en estas fincas, y luego esto enlaza con el pozo en el que estamos trabajando ahora, que está aproximadamente a menos de 500 metros de aquí y que era donde se cogía el agua potable. A mayores, dentro del patio del caserío había un aljibe de dimensiones importantes y de construcción muy cuidada, como la que estamos viendo para la bodega, que servía para recoger todo ese agua de lluvia. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, estamos ante un tipo de construcción preindustrial, industrial, que aparte del interés, desgraciadamente, que tiene por ser un lugar de recogida de asesinatos, tiene el interés añadido de ser ya una construcción, como digo, importante en tamaño, en calidades y demás. Tal y como nos has comentado hace escasamente unos segundos, sí que tiene vínculo temporal el abandono de esta bodega con también el pozo. Efectivamente, creemos que por el problema de la filoxera que sucedió a principios del siglo XX es lo que pudo originar el abandono de este sitio. Todas estas tierras estarían dedicadas estarían plantadas de viñedo, y con la filoxera todo esto muere y se abandona. Se abandona el caserío, se abandona la bodega, por lo tanto se abandona todas las dependencias de este lugar. Creemos que es abandonado, obviamente, también el pozo que surtía de agua potable aquí, y por eso, precisamente, es por lo que se aprovecha en ese momento de 1936 para utilizar tanto el pozo para arrojar personas asesinadas, como esta bodega por su respiradero para echar igualmente personas asesinadas. Más que trabas, lo que nos encontramos fue con una información muy imprecisa. Este es un lugar en el que muchas personas habían entrado, es un lugar donde muchas personas nos decían que venían a hacer aquí actos de homenaje a los que habían sido asesinados y demás, pero a la hora de la verdad nadie nos concretaba cuáles eran los posibles accesos. Sí que vinieron algunas personas que de muy jóvenes estuvieron aquí y el paisaje obviamente ha cambiado. Algunos sí que más o menos nos indicaban el sitio en el que realmente estamos ahora, y otros pues nada, nos llevaban a 10, 15, 20 metros lejos de aquí, por lo tanto era enorme. Entonces, como digo, pues es curioso, es de estos lugares que todo el mundo lo conocía, pero que al final la realidad es que nos costó casi tres semanas entrar aquí.